Vamos a buscar el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. El Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Si lo tienen, voy a leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta el versículo 16 he leído. Después que yo recibí la salvación, al principio no fue así, pero mientras tantos que estaba ya integrándome de una manera más familiar con la iglesia, la gente de la iglesia que para mí eran caras nuevas, llegaron a ser ya mis queridos hermanos y hermanas. En mi corazón comenzó a surgirme una pregunta. ¿Por qué entre tantas personas de este mundo tú me elegiste, tú me salvaste? Al principio, el peso y el valor de la salvación en mi corazón no era tan grande. O sea, no sabía que cuán grande salvación llegó a mi persona. En mi corazón, o sea, en mi inocencia, había un pensamiento. Todo lo que había oído, si lo expusiera bien, cualquiera podría entender y recibir la salvación. Por si acaso algunos que no se están siguiendo en línea, si se escuchan ruidos del cohete, nos comprendan por favor. Aquí en esa zona hay feria, la gente está explotando muchos cohetes, no se asusten por favor. Sí. Aún no tenemos un edificio bien preparados, estamos en un lugar provisional, porque estamos en proyecto de construir un edificio muy grande para la iglesia. Entonces en mi corazón había ese pensamiento. A mis amigos voy a explicar. A veces el corazón inocente, el corazón que no se cree como un conocedor y favorece para anunciar el evangelio. Entonces sin medir, yo desde mi escuela empecé a compartir con mis amigos. Como el hermano quien me dirigió a nuestra visión, aunque era de edad contemporánea, igual que mi persona, porque era compañero de mi aula, pero en mi corazón de forma natural nació un gran respeto, admiración a él, porque me había dirigido a este camino. Pues todo lo que él me indicaba, yo aceptaba y hacía. Entonces él mismo, como estaba haciendo, me enseñó, hermano Shin, tú puedes imaginar un soldado en un campo del combate, su propia arma. Es inimaginable. De la misma manera, debes comprar una Biblia, porque la Biblia es equivalente de una espada para un soldado que está en el campo del combate. Yo en aquel tiempo no tenía mi propia Biblia, sino pedía la Biblia prestada de mi amigo. Él me dirigió a comprar una Biblia. Luego me explicó más. La Biblia, cuando compre, no la compre una Biblia del pequeño tamaño del bolsillo, porque hay muchos religiosos que la tienen como un requisito para ir a cultos, pero nunca la lee. Pero nosotros todos los días debemos leerla, aunque sea un poco pesada y grande.
sea la Biblia grande, con letra grande. Conforme a su guía me fui a una librería cristiana, compré mi primer Biblia grande, letra grande. Me enseñó, no te avergüences de portarla por donde quiera que te vaya, porque es necesario alimentar a tu alma. La gente por lo menos 3 veces, comúnmente 3 veces al día se alimenta. Cuando nosotros no nos alimentamos muy bien, ¿qué sucede? Sentimos pérdida de fuerza. Así nuestro alma también se necesita el alimento. Es la palabra de Dios. Todos los días cuando tú vienes a la escuela, trae la Biblia contigo y le vamos a leer la Biblia. Y además, ¿sabes? Para ti es un principiante leer la Biblia desde el primer libro del Antiguo Testamento. Puede ser, es muy duro, porque todo el Antiguo Testamento son alegoría, simbolización de los bienes venideros. Pero el Nuevo Testamento es un libro, o sea, que el libro que nos presenta las respuestas y las imágenes verdaderas de aquellas simbolizaciones. Te recomiendo leer ese primer libro del Nuevo Testamento, no de manera que tú te guste hoy, aquí, allá, saltando de un lugar a otro lugar, sino conforme al índice de la Biblia. Y si tú al día si lees 3 capítulos, ¿sabes? En un año son 365 días, exactamente puede terminar de leer una vez la Biblia completa. Ya que tú y yo somos jóvenes, para leer un capítulo ni 5 minutos se necesitaría. El día son 24 horas. Entre 24 horas vamos a aplicar el concepto del diezmo. No solamente la ganancia, sino hasta el uso del tiempo. Entre 24 horas, ni siquiera el diezmo. Para leer 3 capítulos, un capítulo por 5 minutos, son 15 minutos. Si 15 minutos ofrendamos a Dios como diezmo del uso del tiempo, en un año exactamente una vez la Biblia completa puede leer. Ya que somos jóvenes, si le damos 30 minutos para la lectura, podría leer 6 capítulos. Entonces, en un año, 2 veces de la Biblia completa podría terminar de leerla. Tal como me estaba explicando, yo ponía en práctica, compré mi Biblia, a mi aula de escuela empecé a llevar conmigo la Biblia, incluso más adelante, hasta en el micro, hasta en el colectivo, cuando me tocaba estar sentado, el tiempo que pasaba sentado, para mí era mucho tiempo. No quería perder el tiempo, 40 minutos, 1 hora de viaje sentado sin hacer nada, solo cabecearme, ver la gente cansada, escuchar alguna charla, música que se oye por parlante de radio. Es una pérdida de tiempo. Voy a aprovecharlo para la lectura. Más adelante, hasta en el colectivo sentado, leía la Biblia. Entonces, ida de mi casa a escuela, de escuela a iglesia, de iglesia a mi casa, que todos los días me iba a iglesia. También al llegar a mi aula, al sentarme, al bajar mi mochila, en silencio oraba. Luego, hasta que iniciara la primera clase, leía la Biblia. Entonces, son 4 clases antes del almuerzo. Ya un joven, por lo menos 3 horas, suficientemente puede aguantar sin tener la necesidad de irse al baño a orinar. Un joven tiene un buen aguante. Entonces, durante 3 clases, entre cada cual había 10 minutos de descanso, no quería desperdiciar. Leía la Biblia. Al principio, yo me metía al ambiente amistoso de mis amigos. Pero al oír el temario que ellos toman para charla, me decepcionó porque era pura tonterías.
Entonces hablaba de algún actor, algunas actrices, moda, película. Al escuchar atentamente, no tenía realmente ningún contenido sólido. Sentí, es una pérdida del tiempo. En vez de charlarme por tonterías, voy a ocupar el tiempo para la lectura. Muy aparte de mi práctica, o sea, rutina de leer la Biblia conforme índice, aparte leía el libro de Proverbios, el libro de sabiduría de Dios. Son de 31 capítulos, el mes son 31 días, a veces 30 días. Entonces, exactamente concordando a la fecha que me toca, hoy fue, por ejemplo, el día 14, habría Proverbios capítulo 14, para recibir consejo de Dios. De esta forma, sin querer, me estaba volviendo en un joven que ama la lectura bíblica, leía, vivía todo el día, en algunos sentidos, sumergido en la lectura. Ya que tanta palabra llenaba mi corazón, al levantarme, al tener un poco de tiempo libre, sin querer, ya que mi mente fue contagiada de la Biblia y mi corazón. Entonces, al ver a cualquier amigo, luego de saludarlo, las palabras que salían de mí, sin querer, estaba evangelizando. Como una parte de letra de un himno de nuestro himnario bautistas, como una pequeña chispa, como enciende toda la montaña. Aquella chispa del Evangelio comenzó a encender a todo mi corazón y toda mi vida. Entonces allí, cuando leía atentamente, según mis recuerdos, en aquel tiempo, siendo adolescente, leía más Biblia que ahora. Diariamente, muchos capítulos. Y hubieron algunos días, en un día podía leer 30 capítulos. Leía la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? No estaba leyendo 3 capítulos al día, sino muchos capítulos. Entonces, en un año, muchas veces de la Biblia completa, de la forma repetida, podía acabar de leer. Así llevo, en el próximo año voy a cumplir 40 años. ¿Cuántas veces la Biblia hubiera leído? Nunca he contado. A veces imagino, serán 30, 40, tal vez 100 veces, menos que 100 veces o más que 100 veces. Nunca he contado. Pero al momento de leer la Biblia, cuánto más yo podía conocer al corazón de Dios. También la iglesia, al oír testimonio de los hermanos, hoy también 3 hermanos tienen testimonios. Para mí es un motivo de alegría el poder oír a otros hermanos, quienes vienen de diferentes ámbitos, diferentes niveles de la sociedad, cómo Dios ha trabajado en la vida de ellos. Al oírlo me alentaba, me fortalecía en gran manera. También en la hora del canto del himno, aprender el nuevo himno, llenaba mi corazón. La hora más preferida, la hora de prédica, cuando el pastor compartía, exponía el evangelio, cada ejemplo que tomaba, cómo a mí me edificaba. Así en mi corazón, el amor del evangelio, el amor hacia Dios y Jesús iba creciendo como una bola de nieve. El peso de la salvación también empezó a crecer. Muy pronto me quedé apasionado, enamorado del evangelio. Pues en la escuela, en mi corazón había ganas de predicar. Aún tenía mente muy inocente, en el sentido de ser cristiano, no tenía mucha experiencia, alguna idea fija, costumbre mala, sino mente muy, muy inocente, o sea, integridad hacia el Señor. Entonces, todo lo que yo aprendí quería compartir. Entonces yo pensé, a cualquiera, si trato de explicar bien, va a poder recibir la salvación.
Pues a veces incluso en la plena hora de clase, mientras tanto es que el profesor, la profesora, dándose espalda hacia nosotros, la pizarra con una tiza, está escribiendo, quería aprovechar. Entonces, en mi escritorio había mi Biblia abierta, al compañero de mi lado. Entonces, con gesto, ¿no? Entonces, un poquito, golpeándolos. Oye, entonces, me miraba. Debajo del escritorio me mostraba la Biblia. Mira aquí. ¿Tú eres cristiano? No. Sí. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees que la Biblia es el libro de Dios? Sí. Mira aquí que dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, hace 2000 años, dijo, he aquí. Y para nosotros ya fue un suceso, sucedidos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo cree? Entonces, en silencio, casi susurrando, sí, yo creo. ¿Sabe que según el diccionario, la definición de palabra, el mundo, qué significa? La tierra en donde vivimos. Una de muchas definiciones, mientras tantos que seres humanos vivan. Mira. Esa es definición de la palabra mundo. Mientras tantos que los seres humanos vivan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que quitó el pecado del mundo. ¿Crees en él? Sí. Y luego cuando el profesor se volteaba para mirarnos, yo también otra vez, como estuviera apuntándolo otra vez. Entonces, cuando otra vez no usaba espalda, continuaba, mire, entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el mundo, pecado del mundo. Es un testimonio de hace 2000 años. El significado de palabra mundo, mientras tanto que seres humanos vivan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Él cree que Jesús quitó el pecado del mundo? Sí. Entonces en mi corazón había una expectación, ¿no? Entonces, ahora ¿cómo tú te crees? ¿Eres limpio? No hay ningún pecado. Limpio y justo pecador. Yo soy pecador. Ahora ya estoy acostumbrado de esa reacción, pero aquel tiempo yo no podía entender. Entonces me mantenía fijamente viéndolos. Oye, dijiste que crees. ¿Crees en Jesús? Sí, soy cristiano de la cuna. Mi papá es anciano, mi papá es pastor de la iglesia. Pero mire, creo que tú me contestaste, es una contradicción ilógica. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Cree este versículo? Sí. ¿Cree que Él quitó el pecado del mundo? Sí. Bueno, ¿crees en Él? Sí. ¿Tienes pecado? Por supuesto que sí. No puede ser. Mira. San Juan capítulo 19, versículo 30. Habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y expiró. Y su alma parte. Dice, consumado es. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué significa todo está terminado? Jesús, ¿por qué dice consumado está? Todo está terminado. ¿Qué ha consumado? ¿Qué ha terminado? Él terminó con el pecado del mundo. ¿Cree en eso? Sí. Entonces, ¿y tú? Yo soy pecador. Ay, Señor mío, aquella pesadilla, confusión que yo sentía, frustración, no puede ser. A veces me ponía tan enérgico, entonces esperaba, bueno, ahora ya no puedo levantar más mi voz, espero hasta que termine esa clase. Entre 10 minutos el descanso voy a aprovechar para gritarlos.
O sea, esperaba minutos estudiando, pero en mi mente ya había una expectación. Al terminar esta clase le voy a gritar. Entonces, al terminar una clase, el profesor se va. Amigo, no sea tonto, de verdad. No sea tonto. Mire, aquí el diccionario. El mundo, ¿qué significa? Una de sus definiciones. La tierra y también mientras tantos que los seres humanos vivan. Ese es el mundo. Nosotros somos del mundo. Nacimos en el mundo. Vivimos en el mundo. Algún día moriremos en el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un testimonio que hace 2000 años Juan el Bautista dio. ¿Cree en eso? Sí. ¿Cree? Mira, San Juan capítulo 10, versículo 30. Habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es. El que cargó el pecado del mundo dice, yo me termino con el pecado del mundo. ¿Cree en él? Sí. ¿Y tu corazón? ¿Estás limpio? Yo no. ¿Eres justo? Soy pecador. Señor mío. Buscaba una manera más fácil para poder entender. Te voy a dar otro ejemplo. He aquí 3 manzanas. La manzana A se llama pasado. La manzana B se llama presente. Manzana C es el futuro. Yo soy un súper comelón, las comí todo. ¿Cuál manzana quedó? Ninguna. De la misma manera Jesús vino. Él llevó el pecado del tiempo pasado, presente y futuro. Y murió, dijo, consumado es. ¿Cree en eso? Sí. ¿Tienes pecado? Por supuesto que sí. Ay, Señor mío, no puede ser esto. No puede ser. Entonces eso en mi corazón prendió la cana de adentrarme más en la lectura bíblica. Porque buscaba la manera más efectiva para poder llegar a gente. Creo que yo necesito más capítulos, más versículos. Memorizaba, leía, apuntaba, predicaba un apunte de prédica diaria, luego compartía con ellos. Mientras tantos, de una manera tan genuina, estaba compartiendo. Poco a poco, mi persona llegó a ser una persona bastante, popular y reconocida en mi aula. ¡Ay, fulano! Entonces ellos, en vez de llamarme por mi nombre, comenzaron a llamarme por mi apodo, que ellos me apodaron. Pastorcito. Oye, creyente, cristiano. Alguno de mala intención. Oye, el lavado del cerebro. Oye, el lavado del cerebro. Entonces, a ver, sin querer, entonces esta fama superaba el límite de mi aula hasta otra aula. Entonces los colegas del mismo año ya me conocieron, hasta los colegas otros años, mis mayores, mis menores del estudios, me conocieron desde lejos. Ah, oye, ahí viene el cristiano, ahí viene el pastorcito. ¿Cómo estás? Pastor, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va tu pastoreo? Súper bien. ¿Cómo va? Nunca intenté hacerlos. Mientras tantos que el evangelio iba agarrando a mi corazón. Entonces esa situación me trajo un pensamiento. En mi escuela, primero en mi aula, casi 60 compañeros. Entre 60, ¿cuánto por ciento serán salvos? Hay muchos cristianos, incluso algunos que son hijos de pastores. ¿Cuántos serán salvos?
Para mí fue un descubrimiento. No todos los que dicen que son cristianos realmente son cristianos. Solo son llamados cristianos, pero no son cristianos. Porque no conoce al Cristo, ni cree en Él. ¿Cómo es posible? Entonces yo estuve pendiente y atento cuando leía la Biblia a encontrar Jesús por su muerte nos limpió, llevó todos los pecados nuestros, marcaban color rojo, azul, verde, y luego trataba de memorizar. Aquí dice. Mi asombro fue más grande cuando yo leí. Luego de leer la Biblia muchas veces, los hermanos de iglesia me recomendaron. Hay algunos libros que son muy, muy recomendables. El segundo libro más leído de la historia humana. ¿Tú has oído? No sé, nunca he oído. El Peregrino, o sea, la peregrinación del cristiano de John Bunyan. Es el segundo libro más leído, más traducido con diferente lenguaje, más leído de siglos. Compré ese libro, grueso. Empecé a leer. Aunque es una novela, porque en el tiempo de John Bunyan, por la iglesia Inglaterra, ¿y qué pasó? Estaba prohibido que la gente que no tiene aprobación por el gobierno no puede predicar. Pero John Bunyan, después de su salvación, no podía menos que predicar en las calles. Por haber predicado muchas veces fue encarcelado. La culpa por haber predicado. Una vez cuando él estuvo en una prisión, en una torre de Londres, quedó pensativo. Yo, ¿cuántas veces fui encarcelado? Me estoy muriendo en la cárcel, mi vida está pasando en la cárcel. Entonces él oró a Dios y le dio sabiduría, ya que la sociedad no me permite predicar. Bueno, Dios me permitió un talento. Yo soy un buen escritor. Voy a escribir una novela. Voy a usar una estrategia, como si fuera una novela, ficción. Pero voy a tratar de la Biblia. Él escribió La peregrinación del cristiano. Una persona que peregrina. Pero eso es la misma Biblia. Cuando yo leí aquella obra de John Bunyan, cuando tocaba aquel cristiano que vivía en una ciudad ha de ser juzgada. Él viaja y finalmente llega a un camino pequeño, porque la gente le decía, allí encuentra la vida eterna. Al llegar a cumbre ve una cruz, un hombre desnudo colgado. Desde lejos lo ve, ¿por qué aquel hombre desnudo está colgado? El cristiano llevaba consigo una mochila muy grande, se llama mochila del pecado. Muchas veces trató de soltar, pero ninguna navaja, ninguna tijera pudo soltarla, cortarla de su espalda. Mientras que él estaba viendo al hombre desnudo colgado. Aquel hombre decía, consumado es. Mientras tanto que estaba viendo la mochila, de la manera automática se cayó de su espalda, rodándose sobre el piso, se iba a un lugar, se llama un sepulcro, donde Jesús fue sepultado. Ahí él interpreta muy bien qué sucede a un hombre pecador al tener el primer encuentro con la cruz del Señor. ¿Qué sucede? El perdón de los pecados y el sello del Espíritu Santo. Cuando yo leí hasta ahí, ¿cómo es posible? Ese libro, el segundo libro más leído de toda la historia de humanidad, traducido con diferentes idiomas. Mucha gente lee en este libro, habla de este libro, pero no entiende que sus pecados están perdonados. Aquí habla bien claro.
Hasta incluso algunos pastores lo toman como ejemplo, como el libro, la obra de John Bunyan, de peregrinación del cristiano. Hasta en las prédicas lo usa, pero no entiende. ¿Cómo es posible? Luego, otro día, compré otros libros. El arrebatamiento. El autor, si no me equivoco, es Sidney Houston. Entonces, es un personaje de Estados Unidos, salvo, cristiano salvo. Escribió una novela del arrebatamiento. Estaba de moda en aquel año. Estoy hablando del año 85. Muchos cristianos leían ese libro. Excelente libro, extraordinario. Y cuando yo leía, en una parte decía, la protagonista, si no me equivoco, cuyo nombre es Nancy. En una campaña ambulante en la calle, unos jóvenes cristianos estaban predicando. Ella sentí impactada por el mensaje. Pero ella hasta fue invitada a la iglesia de ellos, cuando el pastor decía, los que quieren recibir la salvación, levanten la mano derecha. Al leerlo, la iglesia de esta novela se parece mucho a nuestra iglesia. El pastor dirigía a los que quieren ser salvos, levanten sus manos. Aquí hay los consultores para poder atender a ustedes. Ella tenía, en su corazón pensaba, voy a levantar mi mano. Ay, me da vergüenza. Yo voy a ser salva, pero mañana. No levantó su mano. En aquella medianoche Jesús viene la segunda vez. Al día siguiente no encontraba a aquellos jóvenes que le estaba predicando a ella. Ella se da cuenta que quedó sola. Y luego se dio cuenta que el pastor a donde ella congregaba su iglesia no fue arrebatado. Frustrada le busca. ¿Qué pasa, pastor? Anoche ha sucedido un misterio. Algún porcentaje de la humanidad en toda parte, noticieros internacionales, está transmitiendo. Algunas personas anoche fueron desaparecidas, ya no se encuentran más. Hasta los aviones se cayeron porque el piloto fue desaparecido. El piloto del tren fue desaparecido. En todos los continentes ha sucedido un desastre. Algunos dicen eso fue el arrebatamiento. Pastor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué no fuiste arrebatado? Su pastor que le dice con mucha pena, hija, yo también lo mencionaba desde el púlpito. Nunca lo creí. Yo decía a la gente, Jesús murió por el pecado del mundo. Nunca lo creí. Al leer esa novela, no de nuestra iglesia, sino de Estados Unidos, una novela cristiana de mucha demanda, yo me quedé pensativo. ¿Qué sucede con este mundo? Todo el mundo cristiano habla de esta obra, habla de este libro, pero aquí dice bien claramente, pero no lo cree. Dice que son pecadores. Antes de creer en Jesús eran pecadores. Luego de conocer a Jesucristo sigue siendo mismos pecadores. Anteriormente, sin conocimiento de Cristo eran pecadores. Ahora con el conocimiento de Cristo siguen siendo pecadores. ¿Cómo es posible? Luego más adelante los hermanos me recomendaron, hay un libro más, excelentes libros. Mártires de Catacomba. Un libro que fue encontrado por los buzos. Los buzos en la profundidad del mar, encontró un barco hundido. Comenzó a llevar cosas que estaban dentro del barco. Encontraron una caja bien sellada. Los buzos se emocionaron. Seguramente
Adentro de esta caja habrán joyas. Llevaron afuera. Al destaparlos, entre muchas cosas, fue encontrado un libro, una novela, cuyo escritor anónimo no puede saber su nombre. ¿Cuánto año fue escrito? Ni siquiera sabe. Ese libro llegó a ser famoso libro. Una obra cristiana, novela, que trata del siglo I, los mártires de Catacomba. Yo empecé a leer los mártires de Catacomba. El protagonista, si no me equivoco, puede ser que ya me equivoco, porque hace años atrás, Marcelos. Entonces eres un oficial romano de Roma. Él tiene orden del emperador de deshacer aquella secta de los cristianos. Un día estuvo en el pleno acto de asesinar a cristianos en el Coliseo de Roma. Entonces, muchos rumores contra los cristianos. Son asesinos, gente mala, gente que pecan, gente que matan, gente que roban. Entonces, en el Coliseo él ve los cristianos cómo se mueren, crucificados, quemados, y por las piedras son comidas. Pero ellos no tenían miedo, aunque un momento tuvieron miedo, pero al llegar al momento más importante, alzaban mirada, recobraban la fuerza, aunque la piedra está despedazando su cuerpo, se está quemando, miraba al cielo en esperanza, se mueren. Impacta a él y queda pensativo. ¿Será la verdad? Tantos rumores que están recorriendo todo el territorio romano, que son gente mala. Gente mala. ¿Será la verdad? Mire, la muerte de ellos es más gloriosa que cualquier héroe romano, cualquier soldado, cualquier oficial romano de la historia. Ante la muerte, aquella paz. ¿Esto qué significa? ¿Será la verdad? Entonces, ¿cómo él pudo ubicar a los cristianos? Ya que los cristianos bajo la persecución vivían en las catacumbas. Toda la vida no pudieron solear. Solo en las noches se salían para conseguir alimentos. Por haber vivido años en la catacumba, en túneles, sus rostros blanco, porque nunca solearon. Más que lo normal. Se veía casi enfermo. Blanco sus rostros, y también muchos les padecían tuberculosis. Porque en túneles el aire no está tan limpio. Así identificaba alguna persona de rostro tan blanco, están tosiendo, cristianos. Así él un día escondidamente comienza a seguir detrás de unas personas de tal perfil. Y ellos vieron por cuál puerta se meten adentro de túneles. Les sigue escondidamente. Su intención no es perseguir a cristianos, porque en su corazón creció en gran manera la curiosidad. Quería saber bien qué es lo que creen ellos, quería conocer a los cristianos, quiénes son. Muy pronto, en diferentes túneles de catacumba, él se perdió. Ya no podía salir. Los cristianos descubrieron que un oficial romano estaba dentro de ellos. Finalmente, de mucho caos. ¿Y qué sucede? El anciano de la comunidad de catacumba de aquella zona, equivalente del pastor, lo atiende. Esa charla entre el pastor de la iglesia catacumba con el protagonista es una prédica. Eso fue la intención del escritor. Parece una novela, pero a los lectores les evangeliza. Cuando lee, puede oír tanta prédica, puede creer en Jesucristo. Cuando el anciano con este oficial romano comparte el evangelio, habla
de la redención eterna. Fue el Cordero de Dios, el único Hijo de Dios. Se sacrificó su vida para darnos eterna redención. Cuando yo leía hasta esa parte, mi asombro era muy, muy grande. Yo no conozco el autor de este libro. ¿Hace cuántos cientos años? Nadie sabe. Pero habla claramente el núcleo del Evangelio, de la redención eterna. Dice que todos los pecados están perdonados por la sangre del Cristo. Ese libro termina que el protagonista también siendo mártir. Con un grito muere, ¡victoria! Y muere. En mi corazón, aquella frustración, pero positiva, no negativa, llegó a ser máxima. Estoy contando a ustedes cómo yo llegué a ser pastor. Nunca pensé en convertirme en pastor. Nunca pensé en amar al Evangelio. Nunca pensé en ser misionero. El Señor me estaba encaminando, sin darme cuenta, me estaba direccionando hacia un camino. Llegué a ser una persona quien no puede menos que anunciar el Evangelio. Por donde quiera que me iba, compartía. A veces con fuerte disputa, hasta con gritos, rodeado de 3, 4 amigos, a veces ante mucha persona. ¿Cómo me contraatacaba? No me importabas, quería defender la verdad. Así en mi corazón, el peso de la salvación, el valor de la salvación llegó a ser grandísimo. Hasta que el peso de la salvación llegó a ser mayor que el peso de mi vida propia. Estoy dispuesto para acabarme en mi vida compartiendo el Evangelio. El Evangelio empezó a agarrar todo el territorio de mi corazón. Fuerte pregunta en mi corazón. ¿Por qué a mi persona? Yo al principio creía a que cualquiera, si le explicara bien, todo el mundo podría creer. Pero al predicar, a 10 personas al predicar, ni siquiera una persona acepta. Al predicar 100 personas, entre 100, unos cuantos. Y hasta ahora más de miles, mucho más de miles hasta ahora he compartido. Solo los pastores aquí en México, en Centroamérica, alcanzan como 40,000 pastores a quienes yo he dado la capacitación del Evangelio. ¿A cuánta persona imagina que habrá predicado el Evangelio? Más de 100,000 personas. Cientos, miles de personas. ¿Qué pasa? Al compartir el Evangelio, me doy cuenta. Cosa tan sencilla, tan fácil de entender y creer, les cuesta mucho trabajo. Podía entender, existe un espíritu, aunque es invisible, inmundo, que ciega el entendimiento de gente de ese siglo. No son gente necia. Cuando cambiamos del tema, hablamos de la política, hablamos de la economía, hablamos de diferentes valores de la vida. Gente bien preparada, tiene tanto conocimiento, experiencia, pero cuando tomamos el tema del Evangelio, se vuelven ciegos. ¿Cómo puede entender? Hay algo, hay una situación inexplicable, hay algo, algún espíritu ciega el entendimiento del corazón de ellos cuando tomamos el tema del Evangelio. No quiere que lo entienda, no quiere que lo descubra, no quiere que lo crean.
He pensado mucho sobre este tema. ¿Cuántas veces en mi escuela, cada lunes había reunión de todos los integrantes de mi colegio? Entonces, el director del colegio, mire, cada año son como 600 estudiantes. Mi preparatoria, primer año, primer grado, 600 alumnos, turno matutino y turnos nocturnos, otros 600. Pero ya que yo pertenecía al turno matutino, entonces el número de alumnos de mi grado son 600. Cada lunes en la mañana, 1.800 jóvenes de pie parado en la cancha. Ahí adelante el director daba algunos comunicados, avisos, un poco de discurso para los alumnos para alentar. Entre 1.800, uno entre 1.800. Yo pensaba, tantas cabezas, como una cajita de fósforos, 1.800 cabezas de pie. Entre ellos, ¿cuánto por ciento realmente entenderán el Evangelio y serían salvos? Un 10%, no creo. Un 9%, no creo. Un 5%, no creo. 1%, entre 1.800, 1% realmente serán salvos. No estoy seguro. Entonces, en mi corazón nacía fuerte pregunta. ¿Por qué entre tantas personas del mundo, a mi persona, me elegiste? ¿Por qué a mí me revelaste esta verdad? Con esta pregunta llevaba años. Llegué a ser ministro de la misión. Luego llegué a ser misioneros de nuestra misión en el extranjero. Un día estuve leyendo la Biblia. ¿Y qué sucede? Estuve leyendo el libro de Efesios. El Señor me permitió descubrir un secreto. ¿A qué nos ha salvado? ¿Cuál fue el propósito de la salvación? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué Dios les ha salvado? ¿Para ser salvo del fuego del infierno? Bueno, es una de las razones. Pero según la Biblia, ¿cuál es el propósito principal con el cual nos ha salvado? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 18. Yo no puedo entender quienes siendo salvos no anuncian evangelio, dejan de congregarse. No puedo entender en realidad qué clase de salvación habrá recibido. Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice así: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del del ángulo es Cristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para mí fue un descubrimiento. ¿Qué?
Aquí el libro de Efesios habla que el pueblo judío, Israel, pueblo gentiles, Dios los unificó a través del evangelio. Nos explica, ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de ciudad celestial. En el Señor Jesucristo Dios tenía plan. Ambos pueblos se unificará un solo pueblo. Por lo tanto, en Cristo Jesús no hay israelita, no hay gentil. En Cristo Jesús todos son pueblos de Dios. Amén. Por eso todos los que están en Cristo Jesús no traten de ser como judíos. Los judaizantes son ignorantes de la Biblia. Por eso quiere ser como los judíos. No hace falta ser judíos, porque judío y los gentiles en Cristo Jesús se han unificado, se han vuelto en un solo pueblo de Dios. ¿Y qué dice? El propósito de la salvación. Para que los unos con los otros con nosotros, sean un solo pueblo. Versículo 21, 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Igual que el pueblo de Israel, los gentiles también, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya, Jesucristo siendo la principal piedra del ángulo. ¿Alguna vez hayan visto que la piedra del ángulo, piedra angular, alguna vez han visto? ¿Qué es la piedra angular? ¿Saben ustedes? Una piedra que coloca en la esquina. En una esquina no. Piedra angular romana. Cuando el apóstol Pablo escribió esa carta, él que habrá visto muchas estructuras romanas, al ver a un puente que tiene forma de arco, de aquí los constructores vienen colocando piedra. Otros albañiles constructores vienen colocando piedras, pero finalmente en medio, por tanto peso, no puede mantenerse, se cae. Entonces, para poder unir dos partes en medio, pone una piedra que agarra ambas partes. Es piedra angular. Por medio de piedra angular, ambas partes de colocación de tantas piedras, la forma del arco se mantiene en el aire flotados. Llega a ser una sola estructura. Es piedra angular. Jesucristo llegó a ser el mismo piedra angular. Entre los israelitas, no israelitas, son diferentes, son dos pueblos, pero Jesucristo llegó a ser piedra angular con su sangre. Ambos pueblos unificó por un solo pueblo, por una sola morada de Dios. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado entre gentiles judíos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para mí fue un descubrimiento, un hallazgo maravilloso para mí. Entonces tú me salvaste para que yo fuera parte de tu iglesia. Tú me salvaste, un ser individuo. Un día me recogiste, me arrancaste del lodo, de agua negra. Luego me trasladaste a un campo de construcción. Luego me colocaste como una piedra entre muchas piedras de tu templo para que yo fuera, para que yo formara parte de tu templo. Tú me salvaste, un ser individuo, para que se convirtiera en una parte de iglesia. Entonces mi vida individual, mi vida personal se acabó.
Cuando tú me llamaste para formarme parte de tu santa morada, parte de tu iglesia, parte de tu casa, para que mucha gente se vengan acá a conocerte, ser salva. Juntamente con ese hallazgo, a mí me vino una inspiración. Entonces, ¿qué pasa con la gente siendo salvas? Dice, yo necesito congregarme a ninguna iglesia, no tengo necesidad de tener ningún maestro, porque tengo el Espíritu Santo, es mi maestro. Desde mi casa, cuando yo leo la Biblia, oro, él suficientemente me puede dirigir. Son desviados. Cristo, ¿por qué nos ha salvado? Claro, esta iglesia no se refiere a una congregación tal como nuestra. Es universal. Cada local puede haber diferentes células, diferentes puntos de reunirse las iglesias del Señor. De toda manera, Él nos llamó, cada individuo. Éramos una piedra individua, perdida, clavada en el lodo de agua negra que apestaba. Un día nos encontró, nos arrancó, nos limpió con la sangre de Cristo, nos lavó, nos llevó a su taller, luego nos formó, nos colocó para que nosotros fuéramos parte de la casa, parte de la santa morada de Dios. Tú me llamaste para que yo formara parte de tu iglesia. Allí yo pude entender. Por eso apóstol Pablo dijo, yo soy siervo del Cristo, también siervo de la iglesia. Él servía a la iglesia. Creía que es servir al Cristo. Entonces yo también soy siervo de la iglesia. Para mí la iglesia no es una empresa. Yo no soy un buen empleado. Yo no soy una persona que cobra el sueldo, no por el dinero. Desde cuando en mi corazón llegó este perfecto entendimiento, me llamaste para que yo formara parte de tu iglesia. El negocio de la iglesia llegó a ser mío. La dirección de la iglesia llegó a ser mía. Todas las actividades de la iglesia llegó a ser mías. La vida llegó a ser mi vida. La iglesia llegó a ser mi vida. Servir a la iglesia, anunciar el evangelio para la formación de iglesias nuevas en diferentes lugares. Es la voluntad de Dios. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuán equivocado, cuán desviado están. Y todos aquellos que dicen, yo no necesito ninguna congregación, yo no necesito comunión con otros, yo directo con el Espíritu Santo, yo directo, parece que como tuviera la razón por no conocer la Biblia, habla en su ignorancia. Dios nunca te salvó para que tú fueras una persona solitaria en tu biblioteca, sentada, en tu sofá sentada, cómodamente. Yo soy del Cristo, Cristo conmigo, el Espíritu Santo conmigo. Yo no necesito ninguna congregación, ninguna comunión con otros. Yo no necesito congregarme, no, yo no necesito convivir con los demás. Yo no necesito algún pastor. Yo directo recibo la guía del Espíritu Santo. Parece bonito, parece razonable, pero no conocen bien la Santa Biblia.
Dios nos llamó, cada uno de nosotros, antes de ser salvos, éramos un ser individuo. Tanta diferencia, tantas diversiones. Pero un día, cada uno de ustedes están edificados sobre la sangre derramada del Cristo. La sangre del Cristo físicamente no se ve, ahora no se ve, pero espiritualmente cada uno de ustedes, en donde ahora están sentados sobre la sangre derramada del Cristo. Pues la iglesia es la iglesia comprada por la sangre. La iglesia compró Cristo con su sangre. Cada uno de ustedes son comprada por la sangre del Cristo. ¿Cuántas inversiones para que aquel individuo tan monstruoso, tan feo y pecador, se convirtiera en una piedra del templo de Dios? Ya entonces, la iglesia es el cuerpo del Cristo. La iglesia para Cristo tiene gran significado. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia, ¿cómo llama la iglesia? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud del Señor. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Este mundo entero lo llena en todos. A través de la iglesia. El papel que la iglesia debe tomar no es simplemente un pequeño grupo de creyentes, entre ellos tener cultos, escondidos, encerrados, entre ellos disfrutar por la palabra de Dios. A través de su iglesia, Dios quiere llenar a este mundo. En todos, la iglesia es la plenitud de aquel que llena aquel que todo lo llena en todo. Ese es el plan de Dios. Él no quiere que nuestra iglesia sea una congregación de solo creyentes del ámbito cristiano entre nosotros, sino la iglesia tenga acceso con la sociedad secular. Iglesia, dar pasos, pisadas más cerca de la sociedad, aunque cual sea la forma, entrar en aquel mundo en vez de ser contaminado por la corriente del mundo, con lo que Dios derrama a su iglesia. Es contrario, contagiar al mundo, rescatar las almas perdidas, salvar las almas. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Ayer y anteayer hemos tenido el primer festival cultural del Cuñus Cor. Es un programa voluntariado, servicio voluntariados en el extranjero de los jóvenes, derivado de la Fraternidad Internacional Jóvenes, la Fraternidad Internacional Jóvenes y derivada de la Misión Buenas Nuevas, con valores cristianos, educar a los jóvenes. De México
Durante 15 años, 187 jóvenes se regresaron de haber dado el servicio voluntariado en diferentes países. Ahora 16 jóvenes están en 9 países dando sus servicios. Nosotros pudimos ver ayer y anteayer en el teatro el ambiente que se formaba. Aunque parece un evento cultural, no menciono tanto el nombre de Dios, pero claramente podíamos sentir en medio de nosotros a Cristo. Cristo era el motor, Cristo era la bomba, Cristo era la batería que transformó a todos los jóvenes. Y todo el público podía percibir la realidad, la presa, la sinceridad que hay en nosotros. Nada de falsedad. Porque cada presentación tan conmovedora, tanto llegaba al corazón del público, aunque fuera una danza, baile cultural, aunque fuera una obra teatral, cual sea cantos, eran testimonios vivos de los jóvenes. Nada era teoría, nada era falsedad. Tenía gran poder conmovedor, transformador. Al público contagiaba el corazón de ellos con tanta realidad, con tanta presa, con tanta sinceridad. Cualquiera ante aquella presentación fueron conmovidos. Uno de ellos, una persona de gran influencia, que estuvo anteayer en el teatro, se conmovió en gran manera, llegó con el presidente del Banco de Alimentos Federal. Dijo a él: tú tienes que apoyar a esta organización. Tienes que apoyar a otros acompañantes empresarios. Tú no quieres, tu empresa no quiere apoyar a ellos, esta organización. Ya que se conmovió tanto su corazón, ayer hasta Xochimilco vino la segunda vez. Yo estoy muy seguro, esta vez en Corea el pastor Oxupar me dijo: ¿por qué se tarda tanto el inicio de la excavación de la central misionera, central de Misión México? Supongo, por tantas corrupciones, ¿no? Y piden dinero. Exacto, pastor. Y pastor dijo: tantas corrupciones, ¿no? Costumbres malas, piden dinero fuera del oficio. Sí. Entonces, encuéntrate con el presidente de la República de México. Preséntele quiénes somos nosotros. Reciba una carta de autorización de él. Luego preséntele al alcalde que nos apoye. Y pastor, pero para poder excavarla hay sindicato y tal, las personas, organizaciones, muy complicados. Entonces inicia la excavación. Luego cuando lleguen a ellos, hablen, inicien. Yo regresé con esa palabra. Ahora estoy andando escondidamente, queriendo esconderme de la presencia del pastor Oxupar. Porque más que mi persona, él quiere ver el inicio, el avance. Ay, todavía no pudimos iniciar. Ni siquiera una pala pudimos ponernos. Ay, Señor, tanta burocracia. Tantas costumbres del tiempo, de Hacienda, de los españoles, muy arraigados en la sociedad latina. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas giras? Nunca da una indicación correcta. Cada persona da diferente indicación, diferentes requisitos. No, te faltó estos. Pero su amigo me dijo: no es así. Ese debe traer ese documento más. Batallando consigo, me voy.
Aparece otra persona, me atiende. No, aún falta, esto no es equivocado. Otro documento, otros datos. Señor mío, entonces, ¿quién me da una información correcta entonces? Allí el personal quien vino de la influencia. Yo soy una persona que cuando una vez promete, yo cumplo. Lo que yo no puedo, ni siquiera prometo. Voy a prometer con el presidente, jefe de la gobernación de la Ciudad de México, tener un encuentro para que les facilite permiso de la construcción. Me pude ver que yo regresé regañado por el pastor Oxpar desde el Corea. Encuéntrate con el presidente. Ay, Señor mío, sí. Aunque no es el presidente, pero alguien que me está direccionando hacia ese camino. Si fuera necesario, voy a alcanzar al presidente. ¿Hasta dónde Dios nos dirige? ¿Qué creen de la iglesia? ¿Solo una asociación religiosa? ¿Quienes entre ellos, en el ámbito de ellos gozarse? Dice la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aunque sean de la forma académica, cultural, cual sea pretexto, la iglesia, con la luz que Dios permite, ilumina al mundo para rescatar almas perdidas. Amén. Me alegro de ver a los jóvenes. Hay diferentes profesionistas, van formándose, van creciendo. Iluminaremos al mundo con la luz que Dios nos permitió. Por último, vamos a ver San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. San Juan capítulo 4, versículo 39. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él. Le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una mujer samaritana, sufrida por una vida desordenada, se encontró con Jesús. Cristo iluminó el corazón oscuro de ella con su luz fulgente. Echó todas las oscuridades, limpió a su corazón. Ella se volvió en una predicadora ambulante, pero inexperta. Su evangelización no era tan eficiente, pero se fue a los aldeanos. Miren, he aquí. Mírame. Su forma de predicar no es tan experta como él predicó. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. No fue una excelente predicadora, pero ella, cuando se acercó a la sociedad secular, aunque no sabía cómo llegar, pero empezó a explicar, empezó a contar. ¿Qué sucede? Finalmente, todos los samaritanos vinieron a él, oyendo a él, creyeron, luego dieron testimonio. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este maravilloso testimonio, Dios permitirá que sea nuestro testimonio. Amén. Aunque nosotros como esta mujer somos inexpertos, de una forma en el ámbito cristiano, en el ámbito cultural, académico, político, nunca nuestro interés es lucrar, tener algún puesto, alguna posición. Nuestro único interés es puro, es limpio. Aunque la estrategia, cual sea, llegar a ellos, presentar a ellos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su maravillosa obra redentora y el amor de Dios. ¿Qué va a suceder finalmente? Como los samaritanos darán testimonio. Ahora, no solamente por tu dicho nosotros creemos en Él, sino verdaderamente este es el Cristo, el Salvador. Ese testimonio será nuestro. En un futuro cercano verán, no solo ustedes, en zona metropolitana, bastante hermano, no solo el número que actualmente tenemos, verán incontables personas entre nosotros, hasta las personas menos esperadas, que tal persona que pudiera convertirse en cristiano, verá entre nosotros, dando testimonio, ahora no solo por ti, por tu dicho, sino verdaderamente. Yo ya afirmé, este es el Cristo, el Salvador. Así su nombre será glorificado. Amén. Y Dios les bendiga. Hoy hasta aquí compartimos. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.